¿Qué tal? Si estás pensando en comprarte un escarificador, este es tu vídeo porque te lo pienso explicar todo. Por ejemplo, cómo y cuándo debes de usarlo, los beneficios que obtienes en tu césped. Además, gracias a los amigos de GreenCap que me han mandado este modelo, que es el GSC 1700DC, vamos a poder realizar este vídeo, en el cual he grabado unas imágenes inéditas hasta ahora en internet, y son unas imágenes del interior de la máquina funcionando en tiempo real, gracias a un boroscopio que tenemos en el canal. Además, tengo que comentarte que el vídeo dura muy poquitos minutos y que cuando termines de verlo, lo vas a saber todo. ¡Comenzamos! El escarificador lo recibes en esta caja y esto es todo lo que trae. Siguiendo unas pequeñas instrucciones, el montaje es muy fácil. Y mientras termino de montarlo, te voy a explicar algunas ventajas que tiene este escarificador. Por ejemplo, al ser eléctrico, el mantenimiento es muy bajo y el nivel sonoro también. Además, haces un uso más sostenible del medio ambiente. Bueno, y ya lo tenemos totalmente montado. Como puedes observar, es un poco más pequeño que una cortacésped normal. Y ha llegado el momento de probar nuestro escarificador. Pero antes quiero comentarte que, como ves, este es mi césped. Tiene aproximadamente 20 años y nunca lo he escarificado. Es un césped que ya en los últimos años he notado que me iba pidiendo un oxigenamiento tanto del mismo césped como de la tierra. Y gracias a esta máquina lo vamos a hacer. Por falta de información mía, no se lo he hecho nunca y es muy necesario escarificar el césped 2 veces al año. Esto hará que nuestro césped esté siempre como el primer día. Un ajuste muy importante que tienes que hacer antes de utilizar la máquina es ajustar la altura de las cuchillas. Estas es recomendable que tengan una distancia concreta para que rocen levemente la tierra, pero eso sí, te lo recalco, muy levemente, para que las cuchillas no se dañen. De esta manera irá escarificando, que es, para el que no lo sepa, ir arrancando poco a poco las raíces muertas o las partes de césped muertos que hay. Además, al rozar la tierra muy levemente, digamos como que la va labrando, la va oxigenando. De esta manera, el césped y la tierra absorberá mejor los nuevos nutrientes que caigan encima de él. Una vez que ya la tenemos conectada a corriente, lo único que nos queda es pulsar el botón de seguridad y accionar la palanca. Y ya, como puedes ver por la zona que el escarificador ha pasado, el césped está más claro y oxigenado. Además, os tengo que comentar que es increíble la cantidad de césped muerto que sale. En muy pocas pasadas, el cesto se llena, ya que, como te he comentado, mi césped lleva mucho tiempo sin ser escarificado. En esta imagen puedes observar muy claramente cómo el césped de la izquierda está sin escarificar y el de la derecha ya está escarificado. Y todo esto es lo que esconde tu césped y tú no lo ves. Acá es bastante sorprendente. Toda esta cantidad de césped y raíces muertas hacen que críen hongos y el césped no crezca como debe. Ahora voy a sustituir las cuchillas, que como has visto sirven para arrancar las raíces muertas, por el rodillo de alambre. Su misión principal es arañar la superficie, con lo cual vamos a terminar de oxigenar al máximo la tierra.
En este tipo de zonas donde el césped apenas existe, es muy bueno pasar el rodillo de púas, ya que esta tierra compactada la vuelve a mover y a oxigenar. Y ahora ha llegado el momento de que veas cómo están actuando las púas en el interior de la máquina en tiempo real. Y las dos fechas más importantes para escarificar tu césped es en primavera y a principios de otoño. Si te ha gustado esta máquina, te recomiendo que te pases por la web de GreenCap porque del 1 al 7 de noviembre es la semana del jardín y tienen unos precios especiales para ti. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.